en Cadena Nacional, ya llegó, está Mauricio Daza, estamos en la franja de Daza, llega aquí. Póngale guataje, director, que estamos aquí luchando contra la maquinaria, porque Andrea, la máquina no descansa. Nosotros tampoco, así que vamos a revelar en qué andado está dando vuelta, está vuelta loca la maquinaria, ¿no? Ahí tratando de confundir, nadie sabe qué, pero acá venimos a aclararlo en la franja de Daza, Cadena Nacional, así que dele. Ciudadano Daza dejó de ser convencional, así que Bien. aquí ahora sí que ya le vamos a empezar a faltar el respeto, ya no tenemos... Nunca me tuvieron que guardar un especial respeto, no. Oye, la mejor categoría en una democracia en forma es ser ciudadana. Ya. Como corresponde. Vamos a partir, queremos partir con una ciudadana. A ver. Con una ciudadana demócrata cristiana, con un, además, no es una ciudadana. Partimos con una senadora, con un senador y con un ex convencional también, que hoy son parte de la democracia cristiana, Jimena Rincón, además Matías Walker y también Fuad Chaín, quienes, recordemos que ayer la democracia cristiana acordó ir por el apruebo por más del 60%. Pero hemos tenido algunas voces que estaban por el rechazo para, dentro del partido. Sin embargo, hoy ellos vuelven a hacer una declaración conjunta y vamos a analizar esto, no solamente la declaración, sino que algunos detalles constitucionales de lo que dice Jimena Rincón. Veámoslo. Y el problema que tenemos es que aquí hay algunos que dicen aprobar para reformar y se olvidan que el umbral que pone esta propuesta es tan alto, 2/3, y si no se logran los 2/3, 4/7 más plebiscito, más, no es consulta, es consentimiento de los pueblos en todas las materias que le afecten, y les afectan todas. Entonces, por favor, digamos la verdad. La verdad es que se quiere aprobar un texto que no es bueno para el país. Y no hay posibilidad de que se reformule. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es poner un cerrojo tan grande, más grande que el que tiene el actual y que va a tener después de que aprobemos nuestro proyecto de 4/7. Transparentemos las cosas. Y aquí se nos quiere llevar a un camino sin retorno. ¿Por qué? Por cosas que son evidentes y obvias. Y el problema que tenemos es que aquí hay algunos... Sí, no la ponga de nuevo, por favor. Con una sola pasada basta. No más, si ya nos quedó claro. Ya. Oye, explícanos. Es muy divertido de que haya personas que llaman a hablar con la verdad cuando faltan a la verdad. Es una cosa realmente increíble. Y es bastante también curioso que se diga, mire, ¿sabe qué? Es falso esto de aprobar para reformar porque la nueva Constitución tendría más cerrojo que la Constitución del 80. Eso es falso, pero vamos en un tema... Mira, vamos por parte. Pero yo me enfocaría en una sola cosa bien importante que se vincula también con lo que vamos a hablar más adelante. ¿Qué es lo que dijo Jimena Rincón? Dijo, mire, ¿sabe qué? Con la nueva Constitución, si se quieren hacer cambios, entonces lo que se requieren son, ya sean 2/3 de los senadores, senadoras y de la Cámara de Diputados, o 4/7 más, dice, plebiscito, o sea, consultarle a la ciudadanía. Yo no sé cuál es el problema consultarle a la ciudadanía, pero agrega una cosa, dice, lo más terrible, más el consentimiento, no la consulta, el consentimiento de los pueblos indígenas. O sea, acá no se mueve una hoja sin que los pueblos indígenas no lo consientan. Y eso es falso. Y lo vamos a explicar rápidamente en estas imágenes. Mira, ¿qué es lo que ocurre? Primero, tenemos que decir de que la forma como se está organizando el Estado territorialmente en la nueva Constitución es distinta a aquella que existe hoy día, donde hay un gran centralismo y nosotros nos hicimos cargo de aquello a través de cambiar ese diseño. El primer diseño involucra que tenemos un Estado central, ¿verdad? O sea, Chile sigue siendo unitario, tiene un Estado central y el Estado central, ¿no?, se compone básicamente de dos grandes autoridades. Básicamente, las dos grandes autoridades son el presidente de la República, que gobierna en todo el país, ¿verdad? Y el Congreso Nacional, que también dicta leyes para todo el país, ¿verdad? Ahora bien, estas autoridades del Estado central, el presidente y el Congreso Nacional, tienen la posibilidad de promover y además de aprobar dos cosas: leyes
que son leyes a nivel nacional, o sea, se aplican en todo el territorio, pero también, fíjate, a nivel central se pueden proponer y aprobar reformas constitucionales, ¿ya? Esto es lo que ocurre a nivel del Estado central. Ahora también, un pequeño paréntesis, nosotros dijimos en su momento que se podía iniciar proyectos de ley de reforma constitucional a partir de juntar firmas, ¿no? Que ese también es otro medio, pero acá, digamos, básicamente entran a esta lógica del Congreso Nacional, salvo que tú tengas el 10% del último padrón, donde tú puedes solicitar un referéndum, o sea, un plebiscito directo para reformar la Constitución, y si se aprueba, se hace el cambio sin que pase por el Congreso. Pero esto es el Estado central, ¿ya? Ahora, hay un segundo nivel que tiene que ver con el Estado regional, que son hoy día las regiones, lo que sería equivalente a las provincias, a las comunas. ¿Cuáles son, entonces, cómo se conforma el Estado regional? ¿Ya? Que es la forma como el Estado se divide territorialmente para los efectos de generar gobiernos locales y regionales. A partir de entidades territoriales. Las principales entidades territoriales son las regiones y las comunas, ¿ya? La autonomía regional es como nosotros le estamos denominando a lo que hoy día se conoce como región. Estamos hablando de autonomía comunal a lo que se reconoce como comunas. Yo sé que en este momento la gente se preguntará, ¿y qué tiene que ver esta cuestión con el tema del consentimiento? Me hago la pregunta lo mismo. Ya, espérate un poco, porque estamos a 2 pasos de llegar. Porque fíjate, las autonomías regionales, ¿no? Las autoridades de los gobiernos regionales es el gobernador y la asamblea territorial. Y fíjate, se establecen mecanismos de participación dentro del Estado regional, no dentro del Estado central, dentro del Estado regional. Y dentro de los mecanismos de participación de los estados regionales está el consentimiento indígena. Entonces, para ponerlo de alguna forma, y esto solamente cuando se adopten medidas en el contexto del Estado regional y que afecten directamente a comunidades indígenas. Pero, y aquí tengo la pregunta, yo quiero ver qué es lo que dice Jimena Rincón con respecto a... ¿Es verdad que para cambiar la Constitución se requieren 4/7 más o 2/3, dice ella, o un plebiscito? Expliquemos bien eso, por favor. Porque eso además tiene uno son las normas transitorias y la otra son cómo va a funcionar la Constitución para más adelante. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jimena Rincón con respecto a eso? ¿Está bien o está mal? A ver, respecto de cómo se cambia la Constitución. Al día de hoy, la Constitución del 80 se cambia por 2/3 de los miembros de la Cámara de Diputados del Senado o por 3/5, ¿ya? De los miembros del Senado de la Cámara de Diputados. Esa es la regla actual. Ellos están iniciando, ¿no? Y ellos están, tanto Matías Walker como Jimena Rincón, están impulsando una iniciativa para bajar eso, que es la realidad de hoy, a 4/7. Pero eso todavía tiene que pasar un largo trecho. Y fíjate, un detalle que es bien singular. Para poder aprobar esa rebaja que ellos están impulsando, se requiere de 2/3. Mira qué interesante. Vamos a ver si los tienen. Bueno, pero la nueva Constitución, de aprobarse, puede ser cambiada por el actual Congreso, pero para eso requiere de 2 fórmulas. La primera, más de 4/7 de los votos, más un plebiscito en las materias más importantes. O 2/3 donde no se requiere plebiscito. Perfecto. Ese es el tema. O sea, el texto de nueva Constitución establece 4/7 más plebiscito o 2/3 sin plebiscito. Pero eso es en un periodo transitorio determinado nomás. Es en un periodo determinado. No es durante toda, digamos, no es para la Constitución completa, sino que son para medidas transitorias, ¿no? ¿Cuánto tiempo es? Son de aquí al año 2026, que cuando termina el actual Congreso y se elige el nuevo Congreso. Ahí el mecanismo, o sea, esas categorías se mantienen, pero las materias que requieren de referéndum se achican, ¿no? Son menos que las que se exige para este periodo transitorio. Y lo que es falso, totalmente falso, eso es lo que tú estás diciendo, es que se requiera el consentimiento indígena para aprobar cambios en la Constitución. Claro, porque mira lo lejos que está. Acá abajo está el consentimiento indígena con las medidas de Estado regional y participación en este lado. Pero solamente para señalar lo siguiente, los estados regionales no dictan leyes, no tienen facultad legislativa.
El único que tiene facultad legislativa es el Congreso Nacional del Presidente en el Estado central. Y fíjate, los estados regionales no tienen atribuciones para reformar la Constitución. No las tienen. Solamente está acá arriba. Perfecto. ¿No? Reformas constitucionales. Por eso es que esto no opera acá arriba. Si eso es evidente. Fake, listo. Fake, ya, vamos. Ya deshecha. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es borrar esto. Ay, no, pero ¿cómo? No, pero no, si tenemos atrás las otras cosas. Tenemos, bueno. Tenemos que borrar. No hay problema. Ahí nos va rápidamente nuestra producción. Pero... Y lo que vamos a hablar... Tíralo. Tíralo. ¡Oh! ¡La achunté! ¡Excelente! ¿Qué es lo que vamos a ver? Oye, vinculado con todo esto, nunca le achunto. Lo único que te digo, yo olvídate, para jugar a esos juegos con el achunte de algo... No era muy bueno. Tú saca los cositos por mientras. Vamos a sacarlo, para que no perdamos tiempo. Yo voy a terminar aquí. Ya, listo. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Oye, vamos a hablar de algo que todo el mundo... Algo que todo el mundo está hablando. Todo el mundo habla de la plurinacionalidad. Dicen, oye, ¿sabe qué? Esta cuestión, la plurinacionalidad, nos va a dividir el país en muchos pedazos. Va a quebrar la unidad del Estado. Exacto. Lo que va a hacer es que finalmente uno, para pasar por la Araucanía, va a tener que sacar un pasaporte y entregárselo a un lonco. Eso va a involucrar que si usted lo atropella, un mapuche, entonces básicamente va a venir un lonco a juzgarlo y obviamente son todos parientes, lo va a liberar, qué sé yo. Todo eso no es así, pero tenemos que explicarlo bien. ¿En qué consiste la plurinacionalidad? Bueno, lo primero que tenemos que decir, y de esta forma bien clarita, es que Chile, según el proyecto de nueva Constitución, bueno, en primer lugar, mantiene su bandera. O sea, el símbolo nacional... no la cambiaron. No la cambiaron. No hicieron, como siguieron los símbolos patrios, lo mismo la bandera, el huemul, sí, mira, el cóndor, imagínate. Toda esa gente sirve. Qué terrible esta cuestión. Mira, bueno, lo que dice el artículo primero de la Constitución, que la tengo acá, ¿se acuerda que la abrimos en el programa anterior? Sí. ¿Qué es lo que dice el artículo primero? Dice, Chile es un Estado social y democrático de derechos, plurinacional, y además señala que la soberanía reside en el pueblo de Chile, compuesto con varias naciones. Entonces, primero analicemos esto. Chile está compuesto por un pueblo. Eso es lo que dice el artículo segundo de la Constitución. Ahora, acá viene entonces el problema donde muchos se confunden. Dice, es un pueblo, pero que a su vez está compuesto por varias naciones. O sea, un Estado, un pueblo, varias naciones. Y el tema es decir, oye, pero ¿cómo que son varias naciones si somos una sola cosa? ¿Por qué no viene a dividir? Bueno, esa imagen no es real, porque hay que señalar que existen pueblos originarios, los cuales no solamente estaban al momento en que se conformó el Estado de Chile, sino que han aguantado más de 200 años y siguen ahí, ¿no? Y el punto es si la Constitución los reconoce o no, porque aun cuando la Constitución de hoy día no la reconoce, esos pueblos están ahí. Siguen existiendo. Entonces, ese es el tema. Ahora uno dirá, ¿qué es lo que determina que una nación sea tal? ¿No? ¿Cuáles son los elementos definitorios? O sea, ¿por qué no llegamos y decimos un grupo de personas nomás? No, porque ellos tienen un idioma en común, eso es muy importante, tienen usos comunes, tienen tradiciones comunes, tienen además costumbres que son comunes, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos, sumado a que ellos han vivido históricamente dentro del territorio del Estado de Chile, hace que uno pueda sostener de que, si bien Chile es un Estado que tiene un pueblo, está conformado por varias naciones. ¿Nos hacemos los locos o no con eso? Bueno, nosotros en la convención dijimos, no nos vamos a hacer los locos porque creemos que hay unidad en la diversidad y eso nos hace más fuertes. Pero fíjate, este también es bien importante. Nosotros dijimos, en la misma Constitución, de nuevo, ahora este librito que nos entregaron hace poco, ya lo tengo rayado, marcado, lo tengo, pero este es el original, Ojo que no le pasan mula, porque hay muchos que están dando vuelta. Sí. ¿Te acordás que hubo una señora incluso en un programa que leyó una cuestión y no estaba? Sí, claro, sí, pues, sí. Ese es un problema. Bueno, dice, fíjate el artículo 3, Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural forma un territorio único e indivisible. Y esto está expresamente señalado en la Constitución. O sea, este Estado tiene un territorio único e indivisible. O sea, ¿qué significa eso? Sencillo. Nosotros podemos reconocer que hay varias naciones. Podemos señalar que históricamente han habitado dentro del territorio de Chile, pero este territorio es uno solo. ¿Por qué? Porque el Estado es uno y el pueblo, que es el soberano, es uno solo. Ahora, si esto no fuera poco, y te acuerdas que, por eso lo quería vincular con la imagen anterior de lo que habíamos escrito. Sí. Mira, fíjate, cuando se establece en el Estado regional, o sea,
todas estas entidades territoriales, ¿ya? Se señala, artículo 187, número 4, para quienes tienen el librito. Mira, en ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial. O sea, no puede ser que se diga, oye, ¿sabes qué? Ya hay una comunidad indígena en la Araucanía. No, nosotros reconocemos que ellos tienen idiomas, usos, tradiciones, costumbres, pero ellos van a levantar su propia bandera y van a decir, ¿sabe qué? No, pues nosotros a partir de ahora vamos a ser autónomos del Estado de Chile. No, porque eso es inconstitucional, porque está garantizado precisamente en la Carta Fundamental, en un contexto en el cual, y esto es muy importante, el Estado es uno. Esa es la plurinacionalidad, ese es el concepto que está en esta nueva Carta Fundamental. Ahora, no sé si vamos a alcanzar a verlo, pero ¿sí? De alguna manera la plurinacionalidad se va encarnando también en ciertos derechos. Es decir, no sacamos nada con decir, sí, plurinacionalidad, pero so what? O sea, ¿qué es? Claro. O sea, se va encarnando y van tomando algunos digamos, ya sea que son institucionalidades, ya sea reconocimientos, un sinfín de cosas que están también consideradas en la Constitución, ¿no? Bueno, absolutamente. En esta nueva Constitución que tenemos que aprobar o rechazar. Exacto, el día 4, pero lo importante es que se tenga información real. Sí. Por eso es bueno tener ahí el texto y poder generar debate. ¿Cuántas naciones tiene el pueblo de Chile o que están reconocidos? Son 11, ¿o no? Sí, mira, acá, de hecho, en el artículo 5 de este texto se establece, ¿no? Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones, en el marco de la unidad del Estado. Eso dice el artículo 5, número 1. Y se establece cuáles son en el número 2. Ya. Porque esto requiere, no es que de repente claro, no llegue... es cualquier grupete que como que diga un grupo de unos hippies se autoproclama como una nación, digamos, claro. Parte del territorio de Chile. Claro. No es que uno diga, oye, ¿sabéis qué? Nos gusta Iron Maiden. Con respeto. Y como nos gusta Iron Maiden, aquí varios nos gusta Iron Maiden, somos rockeros aquí. Espérate. Oye, no, cuidado. La comunidad rockera no me la toques. No, pero por eso, favor, pero no. Te lo pido. O sea, yo no la toco, si yo también demasiado sensible antes. Andrea, yo me siento... no sabemos por qué no tenemos todavía, es decir, nuestro país propio. Deberíamos tener una bandera propia, o sea, así, derechamente. No entremos en esa materia. No entremos en esa materia. No, absolutamente. Pero ¿por qué, ponte tú, se dice, oye, que ¿por qué no declararon que esta cuestión no era plurinacional, sino pluricultural? Porque es precisamente eso, ¿no? Hay un conjunto de personas que tienen, por ejemplo, usos, costumbres, claro. ¿no? Y que se reúnen a partir de un determinado tema y que van generando sus culturas, pero no tienen un idioma claro. Y tampoco han ocupado el territorio desde tiempos inmemoriales, pues ese es el tema. Ahora, ¿cuál es el asunto? Para que sean nación, tienen que ser reconocidos por ley sí. o por la Constitución. Sí. Y la Constitución los reconoce. Artículo 5, el párrafo 2. Dice, son pueblos y naciones indígenas preexistentes, los mapuches, aymara, rapanui, licantanay, quechua, coya, diaguita, chango, cahuéscar, yagán y selkman. Y los otros que sean reconocidos en la ley, ¿no? ¿Sí? Ese es el tema. Entonces, claro, no cualquiera puede llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Oye, soy una nación, entonces me constituyo como tal. Ahora, tú tienes toda la razón. Esta declaración sería vacía si es que no se reconoce y se les da valor a algunos de estos usos, tradiciones y costumbres. Y eso nos lleva a otro tema, que tiene que ver con el denominado pluralismo jurídico. ¿Han escuchado que siempre se dice, oye, pues la nueva Constitución está estableciendo dos tipos de justicia, pues? Una justicia para los chilenos y otro para los indígenas? Les cuento una cosa, en Chile existen dos tipos de justicia hace rato. La de los poderosos, la de los ricos, los que tienen lucas, y la del resto, ¿eh? Pero nadie ha dicho nada. Y también existe otra justicia, que es la justicia militar, y ahí calladito lo que están reclamando. Pero bueno, dicho eso, vamos a ver de qué se trata esto rápidamente. Mira, el asunto es el siguiente. Tenemos un sistema nacional de justicia, ¿ya? Que es el sistema común que nosotros conocemos hasta el día de hoy, donde están los tribunales civiles, los tribunales laborales, los tribunales ambientales, sí. ¿no? Los tribunales de familia, ¿ya? Ese es el sistema nacional tal y como lo conocemos al día de hoy. Pero además, en ejercicio de esta plurinacionalidad, nosotros reconocemos la existencia de sistemas de justicia indígena. Y acá viene el tema. Oye, pero ¿cómo los sistemas de justicia indígena? Entonces ellos se van a jugar por sus propias normas. Hasta por ahí nomás. ¿Qué es lo que ocurre? En la práctica, lo que ha sucedido es que muchos de estos pueblos, en su interior, tienen ciertas autoridades que resuelven conflictos entre los miembros de la comunidad. Son como una suerte de mediación. Y esto se da, ¿no? O sea, entre mapuches, una comunidad, de repente hay un lonco, una autoridad, va y dice, oye, ¿sabe qué? Tenemos este problema. Resuélvalo. Perfecto, lo resuelven.
porque es parte de sus usos y costumbres. Lo que nosotros queremos hacer es reconocer eso, pero dentro de ciertos límites. Y esto es súper importante. ¿Cuáles son los límites? Porque ahí yo creo que aquí hay harto, yo igual creo que hay harto que hay que explicar más que ridiculizar a aquellos que realmente tienen dudas con respecto a eso. Porque tú dijiste como esta cosa como de ya, y si uno choca y de repente... No, pero, Andrea, aunque tú no lo creas, yo he estado en foros donde la gente me lo pregunta literalmente. No. ¿Qué pasa si me atropella un mapuche? Es que yo lo encuentro válido. Sí, no, y a mí me parece válido. Eso es lo que te quiero decir. Sí, esto también es muy importante. Nosotros tenemos que hacernos cargo, y por eso lo estamos haciendo acá, de todas las preguntas, consultas y dudas que se están generando, porque es lícito, porque además ha sido un debate súper intenso y ha faltado tiempo para explicar. Ya, los sistemas indígenas, ¿qué tienen que respetar? Tienen que respetar la Constitución. Ya. Tienen que respetar las leyes, sí. Pero esto es súper importante. Sí, obvio. Sobre todo tienen que respetar los tratados internacionales de derechos humanos. Sí. Porque muchas veces existe, ¿no?, el temor de decir, oye, ¿sabe qué? Hay ciertas comunidades, por ejemplo, donde no hay un enfoque de género, donde el tema de la relación entre hombres y mujeres es una relación muy vertical, ¿no? Bueno, lo que pasó con el tema en Rapa Nui. En Rapa Nui, el tema de la violación en Rapa Nui. Tal cual. Bueno, entonces acá estos son límites expresos que se establecen, los tratados de derechos humanos. Pero además nosotros, paralelamente, establecimos otros límites que son aplicables a los dos sistemas, ¿ya? Que son límites generales. Lo primero es que para establecer que una conducta es un delito y fijarle una pena, se requiere de una ley. ¿Y te acuerdas que nosotros vimos en la pizarra anterior que las leyes solamente se dictan por el Estado central, por el presidente y el Congreso Nacional? ¿Ya? Y además, para establecer los procedimientos de cómo esta justicia opera, se requiere que también exista una ley que defina los procedimientos. Ahora, uno dirá, pero bueno, ¿y cuál es el problema? Pues si los derechos indígenas también podrían aplicar ahí. No. ¿Y sabes por qué? Porque el derecho indígena tiene una principal característica, que no es un derecho escrito, se basa en los usos, costumbres y tradiciones de sus miembros. Entonces es un derecho que nosotros le denominamos como consuetudinario, o sea, no está establecido en una ley. Sí, no tiene procedimientos, no tiene en el fondo una sistematización, sino que es más bien, digamos, de uso. Exacto, que son lo que habíamos hablado, los usos, costumbres y tradiciones de los distintos pueblos. Y como tú eres parte de una comunidad y sabes cuáles son esos usos, costumbres y tradiciones, entonces obviamente se te aplican, ¿no? Pero si no eres parte de esa comunidad, difícilmente. Entonces, el punto es que tanto para el Sistema Nacional de Justicia como para los sistemas, o sea, el Sistema Nacional de Justicia y el Sistema Indígena, entonces, no hay delito ni pena sin una ley previa, estricta y escrita. Eso es un principio que nos enseñan ahí en Derecho Penal, que es uno de los avances civilizatorios más importantes de la humanidad, en todo caso, en contra del abuso del Estado. Y la ley de procedimientos. Entonces, si esto no fuera poco, además, la nueva Constitución exige de que para que esto se implemente, el sistema de justicia indígena, se tiene que dictar una ley que es una ley de coordinación. O sea, esto no va a operar, no solamente por los límites generales de la ley de penas y delitos y procedimientos, sino también porque se exige una ley de coordinación que tiene que ser dictada por el Congreso. Para ponerlo en sencillo, si el día 4 de septiembre se aprueba la nueva Constitución, el día 5 no van a operar los sistemas de justicia indígena porque requiere... Porque no existen. Porque requiere de eso. Exacto. Obviamente, o sea, ¿me entendés? Como, para entender cómo es fácil, hay muchas de las cosas de la Constitución que van a ser después bajadas a una ley. ¿Esta es una de ellas? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Absolutamente, y tiene que ser así. Y podría quedar también que los asuntos que la ley indígena de alguna manera vea tampoco sean asuntos, sean como parecido como a la ley vecinal, por ejemplo. Claro, de hecho o los juzgados vecinales. De hecho está pensado, Andrea, de esa forma. Es una suerte de justicia de mediación respecto de precisamente los miembros de una determinada comunidad. Pero si todo esto no fuera poco, además establecimos en la Constitución otro principio que es fundamental, que arriba de estos sistemas de justicia está siempre la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema, una siempre Corte Suprema. Ya, exactamente. No son dos cortes distintas. Como te fijas, no son dos justicias finalmente completamente separadas. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque las dos llegan siempre a la Corte Suprema. Y esta Corte Suprema es la Corte Suprema normal. Esta no es una Corte Suprema que esté integrada por escaños reservados, por ejemplo.
No hay escaños reservados indígenas en la Corte Suprema. Tampoco hay escaños reservados indígenas en la Corte Constitucional, que es precisamente la que tiene que ver cuáles leyes van a ser o no constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que va a controlar la Corte Suprema? Tanto en el sistema nacional, obviamente, pero también en los sistemas indígenas, que se respeten. Ahí tenemos los tratados internacionales, que se respete la Constitución y que se respete la ley. ¿Cuál ley? Esta, la ley de coordinación y todas las leyes que sean aplicables en este ámbito. Ahora, solo para cerrar, también es importante saber que nosotros estamos acogidos al Tratado 169. Claro. Y eso también ha implicado muchas veces que se han hecho cosas sin el consentimiento de ciertos pueblos originarios, y eso lo consigna nuestro tratado, y que de hecho han terminado en la justicia y han sido fallados a favor de los pueblos originarios. O sea, en la práctica, la ley indígena está aplicando en nuestro país. Sí, es que ¿o no? Tú lo has señalado perfectamente. ¿Sabes por qué? Porque muchas de las cosas que nosotros hemos hecho en la Constitución y que han generado escándalo. Existen. Sí, ¿y tú sabes de cuándo existen? Desde el año 2009, como tú bien lo dices, Andrea, desde la aprobación del Convenio 169, que establece el tema de la consulta indígena y un conjunto de ciertos derechos. Estos derechos no tienen que ver con definir una diferencia de la ley, ¿no? Sino básicamente la posibilidad de permitirle a los pueblos indígenas que puedan conservar sus usos y tradiciones y también sus lenguas, ¿no? Y poder extender su cultura, obviamente, a las próximas generaciones. Es eso, es reconocer algo tan sencillo. Chile es uno en la diversidad, y esa diversidad no nos hace débiles, nos hace mucho más fuertes en la medida que la reconozcamos, le demos valor y la incorporemos precisamente a lo que son las reglas generales que nos estamos dando para todas y todos. Así que no hay ciudadanos de primera y segunda clase, sino acá hay comunidades que hay que respetar sus usos, y obviamente ellos también tienen que respetar la ley, la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos, porque finalmente, señora y señor, en contra de lo que le quieran decir, Chile es uno. Ya lo escucharon, ya lo vieron, acá estamos contra la maquinaria, ya lo sabes, acá está Daza. Vamos a seguir explorando los contenidos de la Constitución. ¿Tienes dudas de algo? Pregúntanos. No hay ni una pregunta mala, no hay ni una duda que no valga la pena. El plurinacionalismo, hoy lo explicamos con detalle. ¿Tienen más dudas? Lo volvemos a explicar. Pero lo explicamos todas las veces que quiera. Pero si usted puede tener su duda, no hay problema. Otra cosa que la máquina ande ahí impulsando, tratando de hacer que la gente tenga miedo. No tenga miedo. Pregunte, porque finalmente el proyecto de nueva Constitución nos pertenece a todas y todos, y usted tiene que tomar una decisión informado con lo que realmente dice. Así que para eso estamos acá. Franja de Daza, cadena nacional. Nos vamos. Estás en Vía X, ya lo sabes. Chao, hasta mañana.